Bienvenidas a la clase de microbiología y parasitología. Hoy vamos a ver las relaciones que existen entre el huésped y el parásito. Existen interacciones entre organismos. Esas interacciones son las relaciones entre los organismos de una comunidad biológica dentro de un ecosistema. Estas relaciones entre las especies pueden ser dadas de dos maneras, ya sea de la misma especie, y en ella encontramos las que son intraespecíficas, y también entre distintas especies, las interacciones que van a ser interespecíficas. Entre las relaciones intraespecíficas, que son de la misma especie, encontramos por ejemplo las colonias, que son interacciones que podemos encontrar entre las bacterias por su capacidad de formar colonias. Ellas tienen la capacidad de formar colonias, que es un grupo de organismos de una especie que viven e interactúan estrechamente entre sí. Una colonia bacteriana es una población de células que puede observarse macroscópicamente, es decir, a simple vista, y pueden crecer en un medio de cultivo, de esos que ya habíamos visto en la clase anterior. Aquí tenemos un medio de cultivo, estas son las colonias bacterianas. Y entre las relaciones interespecíficas que ocurren entre diferentes especies, pueden influir en la supervivencia de las especies que la integran. Se denomina simbiosis a la forma en que los individuos de distintas especies se relacionan entre sí, obteniendo el beneficio de al menos uno de las dos especies involucradas. Existen tres tipos: el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Son tipos de simbiosis que vamos a ver ahora. El mutualismo es una interacción biológica entre individuos de diferentes especies, en donde, como su nombre lo dice, se benefician y mejoran su aptitud biológica. Beneficio mutuo, es decir, el microorganismo se beneficia porque está viviendo a expensa en este caso, de nosotros, y nosotros nos estamos favoreciendo de su presencia. El comensalismo es una interacción en la que una especie es beneficiada y es neutral para la otra. El comensal se alimenta generalmente de restos alimenticios del otro. Un ejemplo son las bacterias de la microflora que viven a expensas de las secreciones, ya sea ojo, oído, genitales externos, etc. En el mutualismo, por ejemplo, ahí encontramos el ejemplo de la Escherichia coli en el intestino humano, que es capaz de sintetizar vitamina K. Nos beneficia a nosotros, y para la bacteria, para el microorganismo es importante, ya que él obtiene nutrientes y le da protección también. Entonces ambos se benefician. En el parasitismo es una interacción en la cual una especie se beneficia y otra es perjudicada. El parásito normalmente es más pequeño que el huésped y puede ser endoparásitos o pueden ser ectoparásitos. Es indispensable el estudio de las interacciones entre hombre y los microorganismos, como ya sea bacterias, virus, hongos o parásitos. La importancia de la simbiosis. La población comensal o mutualista normal de microorganismos participa en el metabolismo de productos alimenticios, proporciona factores indispensables de crecimiento, protege contra infecciones de microorganismos altamente virulentos y también es capaz de estimular la respuesta inmune. En ausencia de estos microorganismos, la vida tal como la conocemos sería prácticamente imposible. Otro término que escuchamos en estas relaciones es la microbiota. Anteriormente se le llamaba flora normal, pero el nombre microbiota es lo que se escucha actualmente. La microbiota es el conjunto de microorganismos que
que habitan en la piel, en la superficie, mucosas del intestino, nariz, boca, vagina y entre otros sitios. En el interior o sobre la superficie del cuerpo humano permanece en un estado continuo de cambio determinado por una variedad de factores que son edad, dieta, salud, higiene personal. Debido a que esto, la población microbiana continúa cambiando a lo largo de la vida del individuo. El feto, por ejemplo, que vive en un ambiente estéril al momento del nacimiento, está expuesto a los microorganismos ya sea de la madre y del ambiente. Primeramente es colonizada la piel, luego la orofaringe, el tracto gastrointestinal, seguida de las superficies mucosas. Aquí tenemos las localizaciones de la microbiota comensal, que son piel, nariz orofaringe, tracto digestivo, tracto urogenital. Podemos ver también dos tipos de microbiota, la flora residente y la flora transitoria. La residente son microorganismos fijos presentes en cierta localización. Cuando se altera, se restablece por sí sola. Y la transitoria son organismos no patógenos que viven por un cierto tiempo en una región determinada, derivan del ambiente y no producen enfermedad, mientras que la flora residente se encuentre en condiciones estables. Cuando hablamos de colonización, hablamos que es la entrada, el establecimiento y la multiplicación de un microorganismo en la superficie o ya sea también en el interior del huésped. Es la primera etapa para establecer una relación simbiótica. Los colonizantes en condiciones normales no son capaces de causar una infección, y esta infección consiste en la invasión de un microorganismo en un determinado tejido, pudiendo ser causante o no de la enfermedad. Esta enfermedad ocurre cuando la interacción entre el microorganismo y el hospedero lleva a un proceso patológico que es caracterizado por daño al huésped, en este caso que va a ser el humano. El daño es generado por acción del órgano o la producción de toxinas, enzimas citotóxicas o también por la respuesta inmune que es desencadenada. La mayoría de las infecciones humanas ya son causadas por organismos oportunistas, que son patógenos oportunistas, que son miembros de la microbiota normal, pero pueden causar enfermedades en otras localizaciones del cuerpo humano.